Buenas noches para todos, bienvenidos a Hablemos de Diseño, al tercer programa de este semestre en la Universidad de AFIT. Hablemos de Diseño es una estrategia desde la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería y específicamente el Departamento de Ingeniería y Diseño de Producto, con el fin de conocer qué hacen nuestros egresados en el medio, cómo lo hacen y cómo han llegado donde han llegado, y motivar a las personas que están en formación o que quieren estudiar la carrera de Ingeniería y Diseño de Producto, o también obtener ideas de los que ya han recorrido un camino y nos pueden enseñar tantas cosas después de estar en el medio. Hoy tengo un invitado que estaba en la lista, había que tenerlo aquí. Creo que, como todos los ingenieros de diseño de producto, que son muy difíciles de definir, su perfil es un perfil muy especial, no es un perfil que todo el mundo desarrolle y tenga, y por eso pues está aquí acompañándonos, e inclusive pues tuvimos varias sesiones para poder decidir cómo se llamaba esta charla. Mi nombre es Luis Fernando Patiño y las preguntas que tengan, con mucho gusto, al final de la sesión, pues Esteban nos las responderá. Bueno, entonces, bienvenido Esteban. Luis, muchas gracias a ti y a la Universidad de AFIT por esta invitación tan especial, y a IDP, a la carrera, tantos años después de haber ingresado por estas aulas, una universidad muy cambiada, muy transformada, muy bonita, con muy buenos recuerdos. Muchas gracias. Voy a hacer un recorrido corto de tu trayectoria para que nos enfoquemos en el tema de empresarismo pues, y de emprendimiento, que es tan importante. Entonces, Esteban es ingeniero de diseño de producto acá en la universidad, tiene un máster en administración, cuenta con la experiencia en sector industrial, comercial, negocios internacionales e inmobiliarios, destacándose en diferentes cargos ocupados en la comercializadora Inducascos, como líder de planta de producción, laboratorio de diseño e ingeniería, gerente comercial y de mercadeo y luego gerente de negocios internacionales, gestor de internacionalización de la compañía, de portafolio de productos, marcas, representaciones y distribuciones de la misma y de recetas comerciales, diferentes emprendimientos consolidados en dicha empresa con Colombia, Panamá, Hong Kong y China. Tenemos a Plantar Corporation, Team Group, Elmex y Rinovi Casa. En el año 2015 constituye la empresa EMBC Inversiones S.A. y dedica parte de su tiempo a la formación de sus hijos de Violeta y Cristóbal, 12 y 10 años respectivamente, junto con Marcela Velázquez, que también estuvo sentada aquí en este programa, ingeniera de diseño de producto muy apreciada por nosotros, y está casado con ella hace 17 años. Desde noviembre del año 2018 se desempeña como director general de Perceptual Studio y es miembro de varias juntas directivas de acá de la ciudad. Entonces, quiero decir esto, Esteban y Marce se conocieron en mi clase de materiales en el diseño. Ahí empezó un universo a gestarse de cosas maravillosas. Y por eso pues les tengo tanto cariño y respeto y admiración por todo el trabajo que han hecho por esta ciudad y por el país, diría yo. Bueno, definitivamente, Esteban, fuiste un egresado y un estudiante muy distinto a todos los de IDP. Y hay hitos memorables dentro de la carrera que hiciste. Cuéntanos un poco de eso, de esas cosas que pasaron dentro de IDP que solo tú hiciste y muchos recordamos. Luis, muchas gracias por esa introducción tan generosa. Sí, aquí conocí a Marcia, mi esposa, 23 años ya de relación, una relación muy linda, otro emprendimiento. Totalmente. Fue mi monitora por allá en dibujo, pero adicionalmente pues disfrutamos muchas materias juntos durante la carrera. Yo creo que la universidad arranca de una manera muy particular en mi vida, porque cuando yo llegué a la universidad estaba recién egresado de prestar servicio militar. Yo fui uno de esos pocos, o tal vez únicos, que en esa época del 99, año 2000,
inicié yo la carrera, pero en el 99 estuve yo prestando servicio militar en batallón Bombona Gran Parte, instrucción militar en Cuarta Brigada, y después me regalé para prestar el servicio militar la parte final en el batallón de Quibdó Chocó. Yo venía con una formación no solamente de militar, sino de deportista de alto rendimiento. Eso genera un patrón y un estilo de vida muy diferente al que uno encontraba, digamos, en el normal de los estudiantes de la universidad. Mucha disciplina. Yo llegué a la universidad y adicionalmente pues trabajaba en muchas otras facetas de la vida, y siempre he retado cualquier proyecto que se me pase por la cabeza o que se me ponga, digamos, en el camino. Cuando yo ingresé, yo asumí la universidad con mucho entusiasmo porque realmente era uno de los planes de vida. Yo desde muy niño tenía pues un poco ya la idea de que iba a estudiar cuando fuera más grande, después de pasar por el colegio, y básicamente cómo iba a terminar en mi vida desde el punto de vista profesional, que es básicamente lo que estoy haciendo hoy y que seguramente trascenderá pues a otros espacios. Llegué a la universidad y me encontré con una carrera que apenas estaba arrancando. Éramos la primera cohorte, Marce fue el primer semestre, yo iba en el segundo detrás de ella, y era una carrera que se estaba inventando, no habían IDPs graduados, no se sabía eso a qué sabía, era tal vez como un poco de conejillos de indias. Era una universidad muy desde la visión de la administración y las ingenierías básicas tradicionales, y llegamos un grupo de personas que queríamos transformar la carrera y que queríamos hacer cosas diferentes, queríamos comernos el mundo, como algunos lo hicimos, y empezamos a retar cada una de las asignaturas, no solamente desde Proyecto 1. Yo recuerdo que mi primer trabajo de Proyecto 1, pasé 2 días derecho, desde el viernes hasta el lunes, que era la entrega, pasé yo derecho el primer trabajo. Todo lo vivíamos con muchísima intensidad, con mucha dedicación. Vuelvo a lo que decía sobre la disciplina del momento, venía con unos hábitos de vida muy rigurosos, y eso me permitía pues ser muy intenso en la calidad de tiempo que yo le invertía a todo lo que hacía. Encontré una universidad que no tenía laboratorios, había un torno, una fresadora, no habían herramientas pequeñas. De hecho, pues yo tenía un taller en mi casa, uno de mis hobbies toda la vida pues fue la carpintería. De niño incluso pues tuve la oportunidad en el colegio alemán, que fue donde salí como egresado, pues teníamos clases de carpintería. El profesor Rudolf Probst nos enseñó algunas técnicas, y yo tenía pues herramientas desde muy niño. Yo ahorraba para comprar herramientas, entonces gran parte de los trabajos los hacíamos en mi casa, y empezamos a retar cada una de las materias, a pedir cuerda. Realmente Juan Diego Ramos, que es yo creo que nuestro mentor, no solamente en la carrera, sino en muchos de nosotros, en nuestras vidas, un gran ser humano. Totalmente. Juan vivía una película con nosotros, y nos empeliculábamos en cada una de las materias y proyectos que nos enfrentamos. Entonces realmente ese inicio fue un inicio muy bonito, y pesitos muchos es cada materia la vivíamos con mucha pasión, cada proyecto lo transformábamos. En el caso personal, yo buscaba siempre cómo juntar diferentes materias para un proyecto. Eso llevaba a que mis compañeros no me quisieran mucho, porque adicionalmente me juntaba con Marce y desarrollábamos proyectos muy profundos desde muchos temas, desde la física, desde, digamos, procesos de ingeniería de mecanismos, por ejemplo, cálculos ya en temas de mercadeo, etcétera, muy nutridos, y al final unos proyectos muy interesantes, y hay hitos que podríamos mencionarlos. Estás hablando de uno de los ejes fundamentales de la carrera, que era el aprender asiento y la integración de factores, o sea, de aplicar los conocimientos de otras materias, de que no se quedaran pues en un cuaderno y se fueran para el proyecto. De hecho, yo creo que ese ha sido uno de los grandes pilares fundamentales de esta carrera. Y hay una cosa que me parece muy importante, tantas veces que hablamos y que conversamos, pero dijiste algo que empieza, que ese es como el leitmotiv, y que uno empieza a entender por qué estás en este momento en el estado en el que estás en términos de empresa y de tu papel con las empresas, y es esa disciplina interior
que te ha llevado como a desarrollar los proyectos de una manera. Yo sí quiero que le cuentes a la gente uno cómo pasa un diciembre dentro de la Universidad de FIA haciendo un proyecto. ¿Qué lo mueve a uno para no comer natilla y quedarse dentro de los talleres de la universidad haciendo un proyecto? Sí, yo siempre he asumido todos los retos con mucha intensidad. Y a veces más mi esposa me cuestiona porque dice que soy de extremos. Y sí, yo mi vida la he vivido desde el extremo. O se hace, no se hace, y hay una renuncia, o lo hacemos extremadamente bien. Y varios proyectos se hacían de esa manera. Yo recuerdo que tal vez fui uno de los pocos que llegó a tener las llaves de los laboratorios de la universidad cuando ya eran un poco más formados. Y recuerdo haber trabajado acá un diciembre 31 hasta las 11:30 de la noche en un proyecto que estábamos desarrollando con una compañía que nos apoyó en ese entonces, que se llama Motoborda S.A. Con ellos hicimos un proyecto de unas patinetas y teníamos unas entregas que debíamos cumplir por esa época de diciembre, patinetas a motor que desarrollamos acá en la universidad y que se comercializaron en Colombia a través de esta compañía. Y ese fue uno de los proyectos, pero como esos muchos, en electrónica básica yo estuve como monitor en varias materias, electrónica básica, control 1, microcontroladores, etcétera, de esa línea, digamos, de énfasis que tiene la carrera o que tenía la carrera en ese entonces, y eso me llevaba pues a poder participar del espacio del laboratorio, disfrutarlo y venir con muchísima intensidad a hacer experimentos, a aprender y a construir. Finalmente, a mí me ha gustado mucho que lo que se diseñe realmente funcione, que yo creo que es un enfoque importante en la profesión nuestra, porque está bien lo estético y el for looks del producto, pero al final el producto tiene que funcionar. La patineta tiene que subir por los balsos, tiene que ir a 30 kilómetros por hora, tiene que cumplir con unas cargas desde el punto de vista de la ingeniería mecánica, y eso como otros proyectos. Cuando hicimos, por ejemplo, el proyecto 5, los carros, que fuimos la primera promoción que hicimos, carros con motor, de verdad, antes de la promoción de Marce, ese semestre inmediatamente anterior, hicieron modelos escala 1 en 5, modelo blando. Y para mí, que había nacido en medio de la grasa, las tuercas, para mí era inconcebible que no pudiéramos un carro de verdad. Totalmente. Ajá. Y entonces yo fui de Juan Diego y le dije: Juan, necesitamos motores de verdad y necesitamos presupuesto. Y entonces venga, hablemos con el decano, y eso era para adelante empujando, y finalmente nos asignaron motores, nos conseguimos los patrocinios, y aquí el día de Proyecto 5 entramos rampando por la línea de Las Vegas en Farmer, y reversando el carro, además con reversa. O sea, un proyecto muy lindo con 10 alumnos. En ese proyecto participó Esteban Gómez, compañero y gran amigo, fundador de Perceptual, y fueron dos proyectos muy especiales de ese entonces, un proyecto muy disruptivo incluso para la universidad, muy retador incluso para las ingenierías como la mecánica, porque eran productos que funcionaban, además estéticos, con todo un tema detrás que lleva además mucha pasión. Realmente pues ese es uno de los proyectos, pero son muchísimos por los que pasamos. Cuando hablas de extremos me acuerdas de la introducción del libro El clima de Greta, que dice que o se es sostenible o no se es sostenible, o se contamina o no se contamina, que no hay como puntos medios. Y siempre he pensado en que cuando uno no es capaz de desarrollar los proyectos, pues lo que lo detiene es el miedo. Lo decía Carolina Alzate en el primer Hablemos de Diseño de este semestre. Hay gente que nace sin miedo. Yo creo que tú eres uno de esos personajes que te quitaron ese pedazo del miedo que muchos podemos tener para emprender proyectos. Bueno, hablamos de IDP, pero yo obviamente queremos hablar del tema que nos cobija, que obviamente tu formación te apoya y te ayuda a lo que haces hoy en día. Y hay algo que pasa, terminas la carrera y empiezas a trabajar en Inducascos. Y yo creo que Inducascos es un punto de quiebre muy importante, porque la manera como tú enfrentas el trabajo en Inducascos y las cosas que haces en Inducascos son
muy importante mencionar aquí de cómo empieza uno a pasar de esa empresa que tiene unos sueños y unos objetivos a lo que se convierte, y cómo tú haces parte como elemento dinamizador y protagonista de esa dinámica empresarial. Entonces empecemos a hablar de empresa y empecemos a hablar de Inducascos. Sí, yo creo que antes de hablar de Inducascos, que claramente pues es una etapa protagonista en mi vida, yo pienso que antes hay una pequeña introducción de qué hacía Esteban antes de llegar a Inducascos. Esteban antes de llegar a Inducascos, desde muy niño, hablo desde los 8 años o incluso menos de esa edad, ya Esteban tenía interés por vender cosas, por hacer galletas y venderlas en el edificio con la hermana, mazapanes que hacíamos en vacaciones. Más adelante trabajaba en alguna ferretería que era de la empresa familiar y trabajaba como uno más del equipo de trabajo. Incluso pues me pagaban el mínimo que era pues como parte de ese ejercicio de formación también que viene pues desde mis abuelos por ambos lados. Trabajé en minitecas, trabajé como DJ, trabajé como mesero, como barman, trabajé parqueando carros, repartiendo volantes. Una intensidad por hacer y por trabajar sin pena de cuál era la labor, y digamos que eso me fue llevando a muchas cosas, a modelaba mucho con Informa Models en muchas actividades. Trabajé con una empresa que se llamó Jao Producciones en actividades logísticas. Yo sentaba a la gente en la plaza de toros y recibía la boleta en la entrada de la plaza. Adicionalmente hacíamos actividades de todo tipo. Y eso, digamos, fue llevando a unas actividades del día a día que incluso en la universidad empecé a trabajar antes de Inducascos con otros ejercicios que la universidad me conectó en su momento. Juan, de alguna manera tenía pues contactos con la industria y también querían probar un poco qué estaba pasando. Recuerdo un primer ejercicio profesional que fue con una empresa que fabricaba moldería y Juan me conectó con ellos. Hicimos un diseño de un gancho de ropa que hasta hace muy poco aparecía en los almacenes de cadena y le ponían la marca pues de cada ropa interior, de cada compañía. Y el gerente de esa empresa me visitó y dijo: yo ¿cuánto le debo por el gancho? Yo le dije: no me des nada, me diste la oportunidad de aprender, dame un libro. Ese libro no ha llegado, pero los ganchos pues están por muchas estanterías. Después de eso, muchas otras actividades y dentro de lo que me recomendaba la universidad a la industria, llegó Inducascos. A través de un profesor de mecanismos, llego yo a Inducascos en el año 2001. Yo estuve en esa empresa 14 años, 2001-2015, y fue un ciclo muy bonito. Cuando llegué a la empresa, me encontré con un señor, gran ser humano. Me encontré con un personaje, yo pues digamos, no tengo cómo describirlo porque realmente pues la historia lo cuenta, pero es una persona muy, muy especial, es mi mentor empresarial, uno de mis mentores empresariales, con un nivel de riesgo altísimo para los negocios, una visión muy, muy interesante. Sin miedo. Sin miedo, totalmente. Una persona que ya había pasado por muchas quiebras, más comerciante que empresario o emprendedor, que ahorita hablamos un poco de ese tema. Un comerciante nato de Marinilla, Ramiro Agudelo, que me recibió ese día. Yo recuerdo que yo llegué con un casco Nolan italiano, una moto 650 Honda, era un perfil que no era el de esos cascos que en ese momento se fabricaban, que eran tapamultas, y arrancamos un proceso de qué hacemos acá. Yo di la vuelta por la compañía, en principio iba a diseñar cascos, yo dije: Ramiro, la verdad yo no veo qué puede hacer en esta empresa que apenas está arrancando, es decir, no fabrican cascos, lo que fabrican en su momento eran tapamultas, que se vendían mucho porque era obligado la compra de las mismas. Y importaban cascos. En ese momento todavía no habíamos empezado. Y arrancó un proceso donde yo le dije: yo puedo poner a funcionar esa máquina termoformadora, que fue incluso un proyecto que en su momento inicié con Esteban Gómez acá en la universidad. Yo me encontré que a Ramiro le pagaban con carros, con máquinas, y en esa ruta por la planta dije: yo le pongo a funcionar esa máquina termoformadora. Y empezó un proceso de empezar a trabajar. Yo en ese momento trabajaba e estudiaba, y fue llevando a que muy rápidamente empecé a trabajar en la planta, después en laboratorio, a acompañar a la empresa Nicontec, el Ministerio de Transporte. Empezamos a hacer un trabajo muy vertiginoso, muy dedicado. Yo podía estar en la planta de producción a la 1 de la mañana, dando vueltas. Yo llegaba a las 5 y me iba a las 11. Abría y cerraba la compañía. Era una empresa en ese entonces de unas 30 personas,
300 metros cuadrados. Es una compañía hoy de 1000 colaboradores aproximadamente. Es una empresa que hoy cumple 25 años. Yo llegué muy en los inicios, llevaba 2 o 3 años de haber sido fundada y hacía un montón de cosas. Juntos fuimos forjando ese proceso, pero fue muy interesante esa experiencia porque finalmente empezamos a crecer. De ahí Ramiro y yo nos conectamos muy bacano. Yo me acuerdo que en esa primera charla le dije, yo quiero trabajar en proyectos, pero yo nunca voy a ser empleado de esta empresa. Incluso más adelante no aparecía en la nómina porque había una relación pues muy particular, pero trabajaba más del medio tiempo pues, y una entrega completamente desproporcionada. Yo podía trabajar a la semana 80, 100 horas fácilmente, o sea, trabajar de dormir 5 o 6 horas mucho, ese es el tiempo, con mucha dedicación y mucha pasión por lo que hacíamos, por el producto, por lo que no era lo económico, lo que nos movilizaba, y lo que a mí me moviliza nunca ha sido lo económico, es la consecuencia de hacer proyectos que generan impacto. Y empezamos un proceso muy interesante. Después Ramiro llega y me dice, ¿por qué no te vas para China? Eso fue el año 2004. Le dije, hombre, yo no me voy para China 3 meses, yo me voy para China 1 año a trabajar 6 meses en Inducascos, a desarrollar un proyecto profundo a través de lo que podamos encontrar allá, y 6 meses me dedico a una comercializadora que vamos a montar en sociedad. Y eso arrancó y yo empecé a devorarme China. A devorarme China es que viví durante 10 años, gran parte de ese tiempo en China. Le propuse matrimonio a Marce, mi esposa, en la Gran Muralla China, año 2005. Eso incluía que yo quería pues vivir allá con ella. Le dije, hay una posibilidad gigante que estemos acá viviendo juntos, que tengamos hijos. Además quiero 5 hijos, es mi sueño. De acuerdo. Por esa época yo me soñaba una compañía con 5.000 empleados. Hoy entiendo que es tener una compañía de esa magnitud, no solamente lo retador de llevarla a ese nivel, lo difícil, lo complejo, sino la responsabilidad social que implica tener un grupo de personas tan grande. Empezó ese proceso, yo empecé a viajar. Bueno, nos casamos Marce y yo, finalmente nos casamos al año siguiente. Ahí inmediatamente me fui a ir a China 6 meses. En ese proceso, una que fue socia nuestra en China, me propuso, ¿por qué no montamos una fábrica de cascos en China? Vine yo a Colombia y le dije, Ramiro, ¿qué tal si montamos este negocio? Lo monté en la película, y a la pregunta que me hizo es, yo estoy invitado, claro, vos vas a poner la plata, yo pongo el empuje laboral y de tiempo de calidad. Y arrancó un proceso muy bonito. Montamos una compañía de cascos con 150 colaboradores. Ese fue un reto, digamos, ya un poco más real. Ya he tenido pues experiencias previas y empiezo a entender la industria del casco a nivel mundial, a viajar por los 4 continentes, a las ferias. Empiezo a entender que hay que montar un pareto de productos y una receta comercial, que incluso fue caso de estudio, que fue una de las tesis, la tesis de grado nuestra en la maestría, y después Marcela, mi esposa, la presentó en Irlanda. Fue una tesis muy interesante. Inducascos es un caso de estudio en el mundo en este momento. Yo no conozco otra compañía del sector parecida a Inducascos que tenga, digamos, toda la trayectoria del consumidor desde el producto del primer precio a gamas especializadas, marcas reconocidas, distribuciones. Esa visión de Inducascos a nivel internacional indiscutiblemente pues, fue un sello de mi marca como profesional, con mucha persistencia de jugársela por el largo plazo. Hay personas que vemos como al otro lado de la montaña cosas que posiblemente las personas no ven, pero eso se facilitaba mucho porque yo viajaba por el mundo. Yo llegué a viajar, Luis, más de 1 millón de millas. 1 millón de millas es una brutalidad. Dios mío. Yo me acuerdo que mantenías en un avión, pues. Además, hay algo que, como ya lo han escuchado media hora, este señor le vino con unas baterías de litio incorporadas de última generación, entonces no se cansa, puede dormir poco, no le da jet lag, come lo que sea, habla con el que sea, en el idioma que sea, entonces ya van entendiendo pues por qué está donde está. Tienes una energía impresionante. Yo siempre he dicho que no conozco un ser humano de todos los que conozco con la energía que tiene Esteban Aristizábal, siempre lo he dicho. Y ahí tu pasión y tu capacidad de desarrollar proyectos. Contémosle a la gente, porque ya hiciste como una radiografía de Inducascos, la diferencia entre comerciante, emprendedor y empresario.
Mira, eso yo creo que es una reflexión difícil de lograr, que además son palabras muy de moda. Hoy hay personas que se creen emprendedoras o empresarias y lo ponen en su perfil de Instagram y lo ponen con mucho orgullo. Yo creo que se ha vuelto como muy, muy aspiracional el ser. Yo creo que llegar a hacerlo es un proceso, por lo menos el de empresario, que creo que es un camino muy válido para cualquier profesional. Siento que el ser emprendedor es algo que se nace con eso, que es como un fuego interno que viene como del estómago, que te empuja a hacer cosas que muchas veces suena como irracional para el normal de las personas. Pasar derecho 3 días, hacer un examen final, un vuelo Hong Kong-Nueva York de varias variables y no solo uno, hacer otro examen de esos de matemáticas financieras, cosas muy, muy disruptivas que las personas no entienden y que tiene mucho que ver con el emprendedor, el riesgo, pero que al final al otro lado ve que hay algo posible y que cuando se logra finalmente hay que aterrizar el proceso y ahí es donde entra ya digamos el modelo del empresario que acompaña ese proyecto que gesta el emprendedor. El comerciante claramente podría ser un emprendedor, como es el caso de Ramiro en Inducascos, que es un comerciante nato. Ramiro te vende cualquier cosa, desde una tierra hasta un casco, hasta lo que quieras. Hay personas que tienen unas habilidades comerciales natas, como comerciantes, que normalmente lo asumen como retos de oportunidad, negocios de oportunidad, y ahí encuentra uno la dinámica que hay acá en Medellín, en el centro, con todas estas personas del oriente antioqueño que son tan famosas, que son comerciantes y que se han vuelto, digamos, empresarios en el camino. Pero realmente el emprendedor nace desde mi perspectiva. Pronto le podemos preguntar un poco más a Tomás Ríos de Ongoing, que es ese edificio que tenemos acá al frente, donde es parte de idiomas o era de idiomas, que es una apuesta muy importante que la Universidad de AFI está emprendiendo en este momento y que realmente busca canalizar esa voluntad de muchos estudiantes y profesionales que habitan la ciudad que quisieran emprender y participar de un proceso un poco más acompañado. Yo creo que esta reflexión también tiene mucho que ver con lo que yo he sentido en mi proceso laboral y profesional. Yo hago muchas entrevistas en el día a día, pues por la dinámica de la empresa, por Perceptual, pues nos gusta entender muy bien qué quiere la persona, qué se sueña. Yo creo que las compañías deben montarse en ese bus de soñemos juntos y compartamos ese sueño, lo mapeamos y lo acompañamos, y creo que es posible y escalable. Y en ese proceso yo me he dado cuenta que existe como una insatisfacción de los jóvenes de hoy, muchos que nos acompañan, y es como una frustración de no ser emprendedor o empresario. Ven como con susto ser empleados. Y yo creo que parte de lo que deberíamos entender los que somos profesionales es que dignificar la profesión es un camino, y ser profesionales exitosos es tan válido como empleado que como un emprendedor o un empresario. No se excluyen esas 3 maneras de trabajar y todas son válidas. No todo el mundo nació para ser emprendedor, no todo el mundo nació para ser empresario. Así es, incluso uno puede ver modelos como sucede en Alemania, donde los niños pasan por unos colegios y el mismo colegio va haciendo un sedazo y va definiendo quiénes son técnicos, tecnólogos, quiénes podrían llegar a ser ingenieros. Eso podría de pronto frustrar, pero realmente es tan válido ser un carpintero como ser un ingeniero o ser un doctor. Pues son profesiones. Yo invito de una manera muy profunda a los jóvenes que están estudiando en este momento en la universidad, esos IDPs, que se la crean siendo profesionales y que hagan una carrera profesional sin pena alguna de la sociedad. Y es que si no aparece que soy emprendedor en su perfil, no me preocupe, soy profesional exitoso, y eso sucede desde que usted decreta hacerlo, pero no viva una carrera profesional frustrada tratando de ser emprendedor. Entiendo que posiblemente usted no tiene las capacidades porque no hay el riesgo. El riesgo es exponer tu patrimonio totalmente para poder salvar una compañía como Perceptual. Y exponer el patrimonio y el sudor y ahorro de muchos años
es eso, y jugársela muchas veces por trabajar sin salario, trabajar tiempo extra y no mirar el reloj. Es decir, hay diferencias importantes en eso, pero yo creo que hoy el profesional, y este es un llamado a que dignifiquemos la profesión. No nos dé pena decir que somos profesionales, que somos empleados. Yo creo que eso nos lo debemos saborear. Además, cuando lo hacemos en una compañía tan bella como Perceptual, donde tienen la posibilidad y puertas abiertas para que sueñen y planteen y crezcan y se empeliculen lo que puedan y lo que quieran. De hecho, creo que aquí tengo la pregunta que nos lleva a eso que estás diciendo. Yo creo que cada persona va desarrollando como su ser interior y su profesión es algo orgánico. Yo, por ejemplo, no me veo ni siendo emprendedor ni siendo empresario. Siempre por accidente me volví docente y siento que ser docente me ha hecho muy feliz y me ha permitido visitar muchas partes del mundo, estar en congresos, en conferencias, conocer gente maravillosa, ser amigo de mis alumnos, que eso es una cosa muy rara, no todos los profesores pueden decir eso. Yo sí soy muy afortunado porque tengo un grupo grande de amigos y esos amigos todos son ingenieros de diseño de producto o profesores de ingeniería de diseño de producto. Increíble. Todos, diría, creo que hay 2 que no lo son, no más. Bueno, tocas un tema que siempre que hablamos me queda como patinando en la cabeza. ¿Por qué hablas tanto de la pasión y de ser obsesivo y por qué hay que empelicularse con el trabajo, Esteban? Yo creo, Luis, que es el sentido de la vida. La vida es un viajecito muy cortico, muy cortico. Mi primo, que fue estudiante de AFIT, Jero, vivió hasta los 23 años, posiblemente la edad de muchos de ustedes. Ayer falleció, un amigo cercano por un tema de salud, de 42, 43 años. Yo pienso que la vida, desde esa óptica, hay que vivirla día a día. Y eso implica disfrutar mucho el viaje. Cuando yo hablo de esa llama, ese fuego interior, es que todo lo que yo hago busco que tenga esa óptica, hacerlo bien, no porque lo haga por un tema social, de buscar un reconocimiento o incluso un retorno desde el punto de vista financiero. No me moviliza eso, me moviliza ser feliz. Yo creo que uno tiene que decretar ser feliz, entendiendo que hay momentos donde hay dificultades de cualquier tipo. Como todo, claro. Dificultades en la relación personal, dificultades en los negocios, en las compañías, en la salud. Pero la mente, yo creo que vivir la vida intensamente y disfrutársela, saboreársela mucho es un poco lo que tiene sentido en la vida y lo que además lleva a esa palabra que llaman éxito, que es completamente subjetiva, porque lo que es el éxito para Luis como profesor, que es reconocido en la universidad con libros y un montón de reconocimientos, puede que para otros simplemente sea tener una tienda o darle estudio a su hijo. Pues, digamos que cada uno lo mira desde la óptica que considere, pero este viaje es muy corto, Luis, y yo creo que debemos disfrutar cada segundo, cada momento, y cada uno lo debe hacer desde su visión, incluso siendo muy egoístas, porque al final no podrás vivir la vida y el sueño de tu madre, por más que ella necesite que haya una compañía. Así es. Y yo creo que cuando uno vive cada día intensamente es porque está consciente, pone como los pies sobre la tierra, se enraiza. Es como todo lo que dicen las nuevas disciplinas de moda, como el yoga, el zen y todo ese tipo de cosas. Es como enraizarse y sentir el presente. Pero yo creo que sentir el presente con lo que uno vibra y con lo que uno quiere. Y tocaste un tema súper interesante sobre la muerte, que me impacta mucho porque uno siente después de determinada edad, no estoy diciendo que estoy viejito,
para que no me malinterpreten, pero sí hay un momento en el que uno siente que tiene toda la vida por delante. Y hay otro momento de la vida, que cumples determinados años o determinadas etapas, que dices, me queda muy poquito por vivir. Y es así, entonces en ese poquito, pues qué tan rico mirar para atrás y decir, bueno, y he hecho todo lo que he querido hacer, que no todo el mundo lo puede decir, y voy a aprovechar al máximo esto que queda, este rato que queda. Y yo creo que eso tiene un sentido impresionante y pienso que es una manera de vivir por lo menos más felices y mejor, digámoslo así. Ahora pasemos a Perceptual. Ahora eres el director de Perceptual. Es una compañía que queremos mucho y que yo quiero personalmente mucho, que la tengo en mi corazón, que siempre la cito en las clases, que doy ejemplos de algunos de los productos que ustedes tienen en el catálogo, porque ustedes tienen el lujo de tener unos productos atemporales y unos productos que embellecen la mayor parte de los hoteles, restaurantes, cafés y casas de Colombia y podría decir que de Sudamérica y de Centroamérica. Contanos un poquito ya de ese papel de pasar de Inducascos, que sé que saliste de Inducascos y tuviste un sabático y como todo lo de Esteban, extremo, y después pasaste a Perceptual. Cuéntanos un poco ese cuento de Perceptual. Sí, mira, nosotros dentro de todos los proyectos que tuvimos en Inducascos, uno fue Rinovi Casa, que fue una comercializadora de mobiliario que importábamos de China. Y esa compañía nos permitió acercarnos a este mundo tan bello que es el mobiliario, mucho más pues si es marca Perceptual. Y Perceptual era uno de nuestros clientes. En su momento ellos tenían algunos proyectos e incluían productos complementarios y digamos que hay una pequeña relación comercial. Adicionalmente pues yo era cercano pues a Esteban, el fundador, era pues mi mejor amigo, lo fue pues durante la primera parte de la carrera, compañeros. En ese crecimiento vertiginoso de Inducascos llegan las renuncias y una de las renuncias fue, pues esto necesita ya un gerente, necesita un fondeo de recursos ya más importante, más serio. Es mejor que lo cerremos porque la beta comercial está es por los cascos. En ese entonces ya estamos vendiendo cascos hasta en Pakistán, para que tengamos un poco pues la idea del negocio, con unas ventas pues digamos importantes. Entonces eso fue un cierre de Rinovi y en ese proceso hay un enfoque y hay un crecimiento grande. Llegó un punto donde la relación, digamos, o el proyecto como tal de Inducascos llega a un punto donde yo ya sobro en la compañía y es un momento muy bonito porque fue muy similar al momento de mi deporte, que fue incluso acá en la universidad cuando yo decidí no seguir practicando el deporte. Yo practiqué BMX Flatland por muchos años, campeón nacional, participé por Colombia por allá en un mundial. Yo colgué la bicicleta literal después de frustrarme aquí en la universidad después de salir del ejército. Pues fue un poco parecido en Inducascos. Llegó un lunes, una reunión con todo el grupo primario y ese ritmo que yo tenía de trabajar domingos, etcétera, nos llevó a decir, hombre, no, este ritmo no es sostenible por toda la vida. Ya llevamos 14 años en esa dinámica, que era bastante intensa. No alcanzan a imaginarse lo intenso pues, de ese ejercicio. Y eso fue un lunes, me acuerdo, con Ramiro, en esa reunión dije yo, hombre, este es un tema que Ramiro y yo organizamos muy fácil. Yo ya venía estructurando con Ramiro ese proceso y iba migrando hacia un tema más inmobiliario y nos sentamos en Oviedo, le saqué una servilleta, un lapicero, pongo una cifra y nos fuimos. Hoy seguimos siendo amigos y participa en la Junta de Perceptual. En ese proceso yo decido parar 5 años, ese sabático del que estás diciendo, y me dediqué a otros negocios, otras actividades y a buscar en qué involucrarme. Llega hace 5 años, digamos, la posibilidad de Perceptual, me invitan a ese proyecto como socio. Yo cuestioné mucho por qué me invitaban. Eran 3 socios, yo estaba reemplazando al fundador y quedaba con los otros 2. Siempre cuestioné mucho yo por qué.
yo creo que de alguna manera las cosas están como medio escritas porque posiblemente... Conectadas en el universo. Posiblemente, digamos que yo entro con otra energía muy distinta, con ganas de transformar. He tenido la fortuna de correr con muy buenos socios en mi vida, que eso es de lo que los emprendedores muchas veces encuentran, y gran parte de las frustraciones de las compañías que inician es ese ánimo societario que no se compagina de alguna manera. Yo he encontrado socios fabulosos en este camino, y bueno, y entré en Perceptual y arranqué como a entender ese primer año la compañía, esa cultura que tiene una semilla desde el fundador, desde Esteban, y empecé a entender un poco hacia dónde quería llevar la empresa, hacer lo mismo de forma diferente, que eso es una frase de Ramiro de cómo hacer las mismas cosas, las mismas sillas, pero de una forma diferente. Y empezamos a trabajar en un proceso que en un primer año fue muy exitoso. Llega la pandemia, una pandemia que veníamos mapeando desde China por la relación que tenemos con los chinos y que nos pone contra las bandas, porque al final Perceptual es una compañía que hoy se dedica en un porcentaje mayoritario a hacer hoteles, restaurantes, coworking, oficinas, no solamente en Colombia, sino en 10 países a nivel Latinoamérica. Y entonces, a ver si de pronto esto no funciona. No funcionó. Y ese proceso nos lleva a reinventarnos y llegamos a fabricar camillas para pacientes de recuperación COVID en 45 días, con el apoyo de una compañía también muy bella, cercana a Perceptual. Fabricamos lavamanos para algún cliente reconocido de la ciudad, fabricamos dispensadores de gel, incluso hasta llegamos a fabricar ataúdes. En pandemia es una cosa muy loca, fabricamos ataúdes y cremamos en un ataúd de Perceptual muertos COVID acá en Campos de Paz. Era la manera de cómo salíamos de esa a flote. Y bueno, llega una situación de la empresa donde, hombre, hay que cerrar la empresa, no hay flujo de caja, no tenemos capital de trabajo y hay una serie de necesidades pues, que había que enfrentar, y la principal es la laboral. Yo creo que eso es algo importante y es algo a lo que yo invito a cualquier compañía, indiferente del tamaño. Las grandes obviamente eso pues por defecto sucede, pero es el ser decente como empresario. El ser decente como empresario es respetar lo legal, pero incluso ir más allá de lo legal. Como en Perceptual hoy tenemos 5 primas, eso es una cosa muy chévere, pero además eso pues se construye de un tema financiero, y cómo ese capitalismo consciente que hoy tiene Perceptual permite que el mismo equipo tenga la posibilidad de tener unos ingresos adicionales y que entre todos generamos. No es que la empresa me da porque yo me merezco, sino venga que entre todos generamos ese proceso. Y es ser consciente de que hay una cantidad de personas que trabajan en tu compañía y que viven de ese salario de esa compañía, y que esa compañía esté bien y que todos estén motivados y contentos hace que la compañía crezca como ha crecido. Sí, ese respeto tiene que ver con que, por ejemplo, la nómina nosotros la consignamos el día 14 o el día 29, pues, antes de la quincena. Lo hacemos porque es más seguro para el personal, porque hay menos filas en el supermercado, porque la tarjeta de crédito hace un corte y facilita la vida financiera de las personas. Acompañamos desde el punto de vista de la cultura, la compañía del sueño y el propósito superior que los estamos muy llegados ya a la compañía es: generamos bienestar, acompañamos sueños. ¿Cómo generamos bienestar alrededor de las decisiones que tomamos en la compañía? Hoy somos alrededor de 100 familias que vivimos de Perceptual. Okay. Mostremos, ahí está. Aquí tenemos algunos países en los que participamos, trabajamos, un 60% de nuestras ventas son el exterior, y el mercado nacional es alrededor de un 40%. Encontramos pues clientes de todo tipo, de todas las marcas. AFID es uno de nuestros clientes, por ejemplo, con el que hemos trabajado pues durante muchos años. Somos un producto de diseño, de calidad, honesto, le apuntamos mucho a la sostenibilidad, no para contarlo, sino porque realmente hace parte de nuestro ADN ser. Nos preocupa eso, que el producto sea responsable no solamente con el diseño, que a veces es difícil dejar de un producto nuevo, porque al final una silla tiene 4 patas, puede tener 3
como la hormiga que por allá existe, pero realmente los productos van siendo muy similares los unos a los otros. Entonces, encontrar un ADN como el que tiene Perceptual de esa área temporal, además, lleva a otros retos desde el punto de vista del desarrollo que lo hace mágico, lo hace chévere, pues, como en el día a día. Es cierto. Vemos, pues, ahí algunos proyectos en Perceptual, algunos restaurantes, marcas, pues, reconocidas que ustedes identifican. Muchos de los productos son productos que vienen, digamos, y que se han desarrollado a través de necesidades de los clientes que en el camino han ido pidiendo, venga, yo quiero un producto para esta necesidad, y eso lo ha ido resolviendo Perceptual. Hemos ido evolucionando en temas técnicos de manufactura, en lo estético también, digamos, hay un tema, digamos, de evolución. Incluso hemos incorporado una marca que es complementaria a Perceptual, que es Vibrant. Son productos que importamos y que comulgan, digamos, ese ADN, pero que es un poco más el pronto moda, por llamar de alguna manera, y es las tendencias que no es el atemporal de Perceptual. Que no es de hecho, cuando uno visita algunos de los espacios de acá de Medellín, tú sabes, pues, que yo también tengo mi corazón en el mundo del mobiliario y del diseño en general, de la iluminación, del diseño interior, de la arquitectura, pero siempre me ha gustado mucho el tema del mobiliario. Hay sitios donde uno llega y uno ve como el ergorama visual, como la totalidad, y uno dice, tan bonito como el concepto de este café o de este hotel o de este restaurante, ¿de dónde son los muebles? Entonces uno empieza como a mirar qué mueble hay ahí, y siempre, pues, me encuentro con que hay algunas piezas de Perceptual en ese espacio, porque es un diseño, cuando el diseño es atemporal y es un buen diseño, permanece en el tiempo, no grita dentro del espacio, se ve muy bien, se usa, no se deteriora fácilmente, y acompaña como a las personas de una manera más humana, más generosa, y pasa a no ser, pues, ese fast fashion que en otras marcas, pues, es muy común, y eso es súper bonito. Entonces, de hecho, pues, cuando uno ve los espacios, siempre ven algunas piezas ahí que son muy interesantes. Sí, adquirir una pieza o acompañar un proyecto por Perceptual es una inversión para las compañías, es invertir en diseño y en calidad, es que esa silla te dure más de 7 años en ese restaurante, y si tiene algún problema, Perceptual la cambia sin preguntar por qué se dañó. Hacemos, obviamente, la evaluación y después entregamos el feedback, pero hay mucha responsabilidad de Perceptual que tiene mucho que ver con esos valores de compañía, pues, que son el respeto, uno de ellos, entregar a tiempo. En este sector la gente dice, no, yo te cumplo, y te firmo el contrato, pero no te entrego. Y hemos incluso renunciado a proyectos porque sabemos que no vamos a llegar. Proyectos grandes, incluso en la ciudad, han pasado cosas de ese estilo, pero ese es un valor importante. Y lo otro es la calidad, y es el respeto por la tierra, que nos está entregando un montón de oportunidades, pero que si no cuidamos de alguna manera con productos que sean sostenibles, que se puedan recuperar, que puedan tener una segunda vida útil, bien sea en otro restaurante o en otro hotel o incluso en la casa de alguna persona, nos tenemos que cuestionar. Productos para botar al año o a los 2 años, como sucede con marcas, eso no puede suceder. Hay otra cosa importante, Luis, y es que Perceptual ha entendido que dentro de su crecimiento como marca, ha asumido una postura como si fuera una marca robusta, rígida, como un Land Rover, fino, un producto fino, que es diseñado para el contract, que es aquel espacio donde hay alto tráfico, un aeropuerto, un restaurante. Es muy diferente a una casa, un apartamento, una sala donde ese sofá requiere una espuma, como le decía ahorita nuestro amigo Arturo, que sentía esta poltrona muy rígida, pero claro, eso tiene una espuma con una densidad acorde a ese enfoque contract. No, es distinto el hogar, que tiene otro confort diferente y otro desempeño digamos, en la necesidad como tal del espacio o de ese cliente. De hecho, cuando a veces me piden como consejos sobre, bueno, ¿qué mueble pongo aquí? Yo digo, bueno, ¿el uso cuál es? Si el uso es de alto tráfico, pues empecemos a mirar como unos muebles que no sean tanto de casa, sino que tengan un uso mixto, y ustedes ahí tienen una oferta muy buena. Y me pasó, lo que dices es verdad, no estaba hablando por hablar, me pasó con un perchero en la oficina.
Eh, al otro día, no te llamé, al otro día estaba el perchero reparado, el señor con el perchero en la mano, y yo, ¿ese perchero de dónde es? Y me dijo, de Perceptual. Y yo, sí, están juiciosos con la calidad y reparando lo que es. Bueno, yo creo que sí contestamos la pregunta, ¿cómo hacer que las cosas pasen? Las cosas pasan con pasión, con ADN, con ganas, con disciplina, con estar vivos, con disfrutar de la vida, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Contestamos la pregunta de cómo hacer que las cosas pasen. ¿Qué te dio IDP? Yo creo que lo principal, pues, un matrimonio. Creo ¿Dónde está Marcia? A ver, es lo más importante que pudo suceder en ese viaje. La universidad me dio, IDP como carrera, me dio la oportunidad de ver caminos muy diferentes. Cuando yo pensé estudiar una carrera, encontraba en su momento diseño industrial o ingeniería mecánica. Y cuando nace IDP, entra como ese match perfecto donde uno puede entender lo estético, pero además lo funcional. Y además la universidad tiene esas líneas de énfasis que me permitió escoger esa línea donde yo me la quería disfrutar. Yo nunca estudié pensando en qué voy a trabajar. Yo siempre estudié pensando en cómo me disfruto más este momento, que sí, es tan corto al final, ¿cierto? Y además de tanto privilegio, porque estar en la universidad y en IDP, se lo he dicho a muchos de los estudiantes, somos pocas las personas que hemos podido pasar por este espacio, por motivos que todos conocen. Claramente en Colombia, pues, no son muchas las universidades como EAFIT. Y yo creo que también es un acto como de agradecimiento a la vida, de hacerlo bien y disfrutarse cada momento. La universidad me dio eso, la posibilidad de esa versatilidad de disfrutar cada materia, incluso pues hasta los cálculos que fueron tan retadores, porque me dieron muy duro, ¿no? Los cálculos, no solamente por la materia, sino pues por uno de los profesores que además pues cito en esta universidad. Pero claramente el IDP entrega eso, entrega como la postura de un lado del cerebro o del otro lado, y cada uno va escogiendo como en ese camino por dónde disfrutarse el proceso. Bueno, y ya para darle la palabra a las personas que nos acompañan hoy, que siempre le cierro este conversatorio con el consejo. ¿Qué consejo le das a los IDP del futuro? ¿Qué tienen que ser o saber hacer o qué piensas que es lo que más deben de tener en cuenta para enfrentar el futuro que está tan impredecible, que está tan caótico, que está tan difícil en todos los sentidos? Mi recomendación a cualquier IDP, a cualquier profesional que esté en etapa de formación es que sean honestos con las decisiones que estén tomando en su vida. Yo creo que eso es algo muy sagrado y es muy personal, pero el ser honesto es entender que posiblemente su carrera no sea esa. El ser honesto es muchas veces tener que renunciar a cosas que uno realmente no quiere hacer. El ser honesto es buscar también ir más allá en el día a día de lo que el mundo espera, porque hay una decisión y hay algo que uno decreta como ser humano que es a lo que uno le tiene que hacer honor. Yo decreto ser feliz y a eso le hago honor todos los días. Insisto, la felicidad no es de todos los momentos, pero claramente uno busca ese estado a través de acciones que uno puede ir moldeando en el día a día. Pero la honestidad creo que es un valor importante. El otro es el respeto por el otro, el respeto por el colega, el respeto por la compañía que te da la oportunidad de emprender un proceso laboral, el respeto con tu familia, de decirle esto no es lo mío, o incluso una decisión cualquiera la que sea, pero creo que esos valores son... decisión dura. Sí, que hay decisiones difíciles en la vida y al final... Claro. Lo otro es que busque mentores. Claramente las canas no llegan solas. Las tuyas ya se fueron hace rato. Las mías están aquí, están por aquí. pero los mentores, que hay algunos que acompañan los procesos durante toda la vida, hay otros que van digamos,
transitando de acuerdo a ese momento. Y creo que los mentores ayudan a forjar de alguna manera ese proyecto profesional. Pregunten sin pena y busquen ese mentor, que incluso no tiene que ser un familiar, no tiene que ser un amigo, no tiene que ser un profesor, es alguien que ustedes de pronto admiren y que estoy seguro que les va a dar consejos para que ese futuro profesional que están visualizando pues llegue con más éxito y con más satisfacción. Y de hecho, a veces uno le da como miedo porque de pronto piensa que la persona pues es importante o es inalcanzable y definitivamente el miedo hay que quitarlo porque se encuentra uno con que la persona sí está dispuesta, que sí te quiere colaborar, que sí te quiere dar la información, que te acoge y que inclusive te ayuda y te impulsa. Entonces eso es muy bonito. Vamos a darle pues espacio a las preguntas. Por allí está el micrófono. ¿Quién quiere preguntar? ¿Qué más? Buenas noches. Bien o no, buenas noches. Esteban Montoya, nos hemos visto antes, pero yo venía con una pregunta y es que estoy muy de acuerdo con vos con que la profesión se dignifica a través del hacer, ¿cierto? Como profesionales nos damos a conocer por eso que hacemos o que no hacemos, ¿cierto? ¿Vos cómo haces que en perceptual esas cosas pasen? O sea, ¿cómo una persona que tenía un hobby por carpintería termina teniendo una compañía que tiene presencia en 6, 7 países y que finalmente no se pierden esos principios de diseño, ¿cierto? Una cosa muy normal hubiera sido que en una junta directiva te dijeran nos quedamos haciendo ataúdes y olvídese el resto de cosas. Tocayo, gracias por tu pregunta, hombre. Hacer que las cosas sucedan no es de una sola persona. Y en las compañías claramente el equipo es clave fundamental de ese éxito. Pienso que los líderes deben ir gestando esa receta de quién es el equipo y de quiénes se quieren acompañar. Y creerle y respetar, digamos, el proceso. Entiendo que ese líder tiene que guiar los procesos. Empoderar a ese equipo también es muy importante, porque al final es lo que te permite como compañía crecer y entender que vos hay cosas que no puedes resolver de la misma manera como otro profesional lo podría hacer, por más que uno sepa hacerlo. Y te pongo casos, hoy Perceptual tiene un gerente. Y ese gerente toma decisiones administrativas, toma decisiones financieras. Hay un presupuesto para la Feria de Diseño que aprovecho para la cuña, es el 14 al 16 de septiembre, todos súper invitados, allá estará Perceptual y tendremos en nuestro showroom una actividad muy chévere, aquí cerca pues detrás del Club Campestre por la 34. Entonces, Esteban, el equipo es fundamental, creérsela y entender que además el equipo se tiene que equivocar y las equivocaciones cuestan dinero, pero al final es el único proceso que uno tiene que vivir en las empresas para que haya formación, haya experiencia. Yo tengo un lema y es equivóquese una vez, no permito 2 y mucho menos 3. Y eso es mágico. Cuando vos le entregas un proceso a un ser humano que se la quiere disfrutar, que está apasionado, las cosas suceden. Y eso es, creo, parte pues como de la clave de crecer una compañía y que tenga, digamos, esa proyección de largo plazo, el equipo y la cultura de la compañía. Aló, buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Yo tuve la oportunidad de tener a Esteban como mi compañero de clase también, a Marcela, que la tengo aquí atrás, y también fue mi profesora en la especialización y en la maestría. Entonces he estado cerquita de ella. Esto es un clan cerrado. Pero yo soy mecánico. También hicimos los carros con motor. Esteban, qué gusto, después de tantos años, que hacía mucho rato que no te veía, y conocer una historia de emprendimiento, de empresario, que has desarrollado una cosa muy maravillosa. Yo quería preguntarte de
esos proyectos que has desarrollado a nivel personal y profesional, ¿cuál ha sido el que más has disfrutado y el que más, de alguna forma, tú consideras te representa? Del cual tú dices y te sientes orgulloso por lo que lograste. Y uno en el que no lo hayas logrado, pero del cual aprendiste un montón. ¿Qué fue eso que te enseñó y que no lo tenías planeado? Porque con la intensidad con la que vives, con esa disciplina y esa honestidad con la que lo haces, me parece que muchos debieron de haberlo, pero alguno que no funcionó, ¿qué aprendiste? Mira, yo creo que muchos proyectos no se gestaron como lo hubiera imaginado y no terminaron como debía ser. Como debería ser. O incluso muchos muy por encima de las expectativas. Inducascos es uno de ellos. Pero si te digo, mi mayor satisfacción es ver cómo nacen las empresas a través de las acciones que uno haya podido acompañar. No solamente en Colombia, en China, en esa experiencia que yo tuve tan profunda, logré y acompañé a gestar muchas compañías, y pueden ser unas 5 o 6 compañías, incluso una de ellas, que es una historia muy linda, Indy y María, que son 2 esposos, eran operarios de una empresa, y se me acercaron, no saben hablar inglés, y me dijeron, yo quiero hablar con usted. Claro, ¿qué quiere? No, pero aquí no. Deme la dirección de su hotel. Yo, claro. Yo le digo hacia todo. Se aparecieron Indy y María, unos obreros de una compañía con escasos recursos. Indy me decía, yo bauticé a muchos chinos, yo los bautizaba a todos porque ellos se bautizan. Entonces Indy es como de Indiana Jones, como de un emprendedor guerrero. Y María era como la esposa, como la Virgen María. Y entonces Indy me dijo, yo quiero montar una empresa de cascos. Y entonces yo le dije, Indy, primero pues estás muy loco, pero vamos a hacerle. Una empresa es un producto. Entonces le dije a Indy, este es el producto. Yo tenía un feeling, había generado un feeling comercial muy potente por toda esa presencia en el mundo, por conocer el mercado. Entonces Indy arranca una compañía. Hoy María e Indy tienen 120 empleados. Hoy. Wow. Esa es una gran satisfacción. Es algo maravilloso. Ver cómo las acciones de un profesional pueden impactar la sociedad. Para mí esa es la mayor satisfacción. Cómo la calidad de vida de esos seres humanos se pudo mejorar. Cómo esos seres humanos pueden generar empleo de calidad, pagando todo prestacional. Para mí esa es la mayor alegría, ver que ese equipo de trabajo de Perceptual, en mi caso, puede cumplir sus sueños. Y el sueño puede ser que su hijo termine el colegio y trabaje en una farmacia, como es el hijo de Sancho. O puede ser que Elkin haya comprado su apartamento. Puede ser posiblemente que Conrado haya pasado de un área de producción a un área ya un poco más reconocida, más seria, haciendo labores todas muy importantes. Ver cómo, por ejemplo, Pau termina su carrera universitaria. Yo pienso que realmente esa es la mayor satisfacción, y frustraciones muchas, pero realmente creo que de frustraciones o emprendimientos quedan aprendizajes. Por ejemplo, Rinoy Casa, que fue una empresa de 3 años, fue un aprendizaje, pero un aprendizaje importante desde la renuncia, cómo uno debe renunciar en momentos de la vida donde uno sabe que hay que renunciar. Como yo lo hice a Inducasco después de 14 años, y dije un día, hasta hoy. Y me han propuesto negocios de cascos N, mucho más grandes que el mismo Inducascos, y yo les he dicho, no, lo que yo ya sé de cascos, ya lo hice, y siempre hay un reto nuevo en lo que uno se encuentra en el camino, pero la mayor satisfacción es ver cómo se transforma la sociedad a través de esas acciones que uno pueda liderar como profesional desde esa honestidad. No todo el mundo es para todas las empresas, ni todas las empresas son para todas las personas. Bueno, aquí me están haciendo
Otra pregunta más, porque ya me están poniendo el deadline aquí. Pues le están dando regalitos de Perceptual. Los que hicieron pregunta tienen regalito de Perceptual por allí guardado. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luisa Ospina y te quería preguntar que, como tú eres una persona de extremos, al momento de enfrentar un nuevo reto, ¿cómo has manejado los momentos de estrés? Yo creo que el estrés es algo que uno se inventa, Luisa. Es que él no se estresa, esa es la ventaja que tiene. Yo creo que el estrés es producto de uno no estar feliz con lo que está haciendo, no estar viviendo de manera apasionada ese proceso, Luisa. Creo que el estrés es como una impotencia de tener que hacer lo que no quieres hacer. Y tiene mucho sentido, porque la gente dice, es que estoy muy estresado. ¿Pero por qué estás estresado? Si es que lo que estás haciendo es lo que te gusta. No, es que yo soy taxista y este tráfico y tal cosa. Pues entonces, ¿por qué no buscas otro trabajo diferente a ser taxista? Si te estresas ser taxista, pues viejo, no estás empeliculado con la labor de ser taxista, que es completamente válido serlo. Hay siempre retos y dificultades. Yo pienso que gestionar el tiempo es de lo más complejo. Cada vez hay que renunciar más a cosas, porque al final no es la cantidad, sino la calidad. Eso es de pronto lo más complejo, y eso de pronto estresa. ¿A qué le digo? No por este lado. No. Pero a veces toca hacerlo. Entonces, tengo esa visión como desde la pregunta que me haces. No te estreses. Yo tuve la oportunidad fue un gran regalo que nos dio Marcela y Esteban a la universidad. Tuvimos un viaje inmersivo y una experiencia académica en China y tuvimos momentos de estrés, pero por eso te digo que no se estresa, porque era el único que no se estresaba y entonces le veía la solución en el problema que teníamos en ese momento, que el carro no llegaba, que el bus no salía, que bueno, miles de cosas. Bueno, yo creo que este ha sido un rato maravilloso. Yo le agradezco mucho a Esteban y a todos los que estuvieron aquí escuchándolo, porque pues nos podríamos quedar aquí hablando otra hora, pero otra pregunta. Bueno, Arturo, que es el dueño del tiempo, nos dijo que sí. Tenemos rosca. Tenemos rosca con Arturo. No, excelente lo que es la rosca. Sebastián Ospina, es curioso porque yo soy arquitecto y llegué acá por casualidad y conecto con mucho de lo que dices, pero una cosa que me marcó es que cuando tú hablas del emprendimiento, de que uno nace como emprendedor, ¿tú crees que uno puede llegar a ser emprendedor? Y de ser así, ¿uno cómo se vuelve emprendedor si uno no nace con esa llama interior? Siento que es mi sensación y puede que me equivoque, puede que ya exista cursos de hágase emprendedor, pues no lo conozco, pero en la vida y en la experiencia poca que he tenido, mucha, con los empresarios que me he topado que son emprendedores, es algo que uno ve que nace incluso desde su estilo de vida, desde las decisiones del día a día, desde cómo enfrenta una situación, sea la que sea, cómo encuentran oportunidades donde otros no las encuentran, y cómo, digamos, llevan a un segundo nivel proyectos que al parecer es imposible lograrlo. Un cohete para llevar personas al espacio, carros eléctricos, cuando no existía una marca decidida, y ya saben de quién estoy hablando. Entonces ese tipo de personajes que son determinados completamente, los ven como unos locos al final, que son, digamos, obsesionados por cumplir con esos objetivos. El emprendedor nunca entiende el balance. No existe el balance en un emprendedor, y ahí la paciencia de la familia y entender el perfil de la persona con la que viven, sea esposo o padre, es muy importante, porque al final puede frustrar el proceso. El emprendedor está disponible 24/7. Es una diferencia entre el empresario, que el empresario es un profesional exitoso que tiene clara las funciones, que puede, digamos, llevar un proceso incluso desde una visión desde el emprendimiento, pero con un norte más definido frente a lo que ya ese emprendedor inicial haya gestado desde un principio. Administrar una compañía es parte de lo que puede hacer un empresario. Hay empresarios profesionales muy exitosos, pero yo sí creo que se nace comerciante, se nace emprendedor, y lo puedes ver en tu colegio. ¿Cuántos de tus amigos vendían galletas o brownies? Yo vendía, por ejemplo, en el colegio, yo tenía una chaza y salía a vender dulces. Me acuerdo que ese fue un emprendimiento. Yo vendía y tenía un amigo que era el socio, el que administraba la plata,
y yo salí a hacer la venta y fue una venta tan exitosa que la cafetera del colegio nos hizo quitar las ventas de la chaza. Entonces yo creo que de pronto uno puede buscar, y dentro de esa moda de ser emprendedor es la invitación que yo hago a creérsela como profesional. Como profesional usted puede ser muy exitoso como arquitecto, no necesariamente tienes que tener un estudio de arquitectura para ser. Puede ser un súper arquitecto exitoso y eventualmente llegará la posibilidad de tener un estudio o incluso, ¿por qué no?, trabajar con un Frank Gehry y participar de su oficina. Pero disfrutarte del proceso, que creo que es lo más importante. Hola a todos, ¿cómo están? Hola. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Esteban, te pregunto, yo ya empecé, digamos, un proyecto X y el proyecto tiene cierta incertidumbre, demasiada. ¿Cómo canalizo yo esa incertidumbre y la pongo a producir? ¿Cuál es tu nombre? Sergio. Sergio. No conozco pues, tu proyecto y tu incertidumbre, pero mi recomendación a cualquier proyecto siempre ha sido acompáñese de un mentor. En Perceptual tenemos unos espacios de intraemprendimiento y a mí me gusta traer al equipo, a los compañeros, para cuestionar su emprendimiento, su proyecto, incluso siento a los socios y lo hago muy frecuente. Okay. Y yo soy de abogado del diablo y los monto en unas metas volantes de hombre, para que una sociedad, o sea, no sueñe con lo que tiene para 10 años, piense cómo logra pasar este primer año y piense antes de montarse en un proyecto cómo terminarlo. Eso es muy importante en un proceso de emprendimiento. No soñar que todo es perfecto, porque cuando uno se sienta con el amigo y empieza y no y tal cosa y empezamos a vender y tal, y empieza como esa película que es muy importante, llega un punto que es el fundamental y es cómo nos vamos a separar cuando esto no funcione. Y ese rol lo hago mucho en la empresa y con todo el gusto, si quieres te acompaño. No conozco tu proyecto, pero me agrada mucho poder dar ideas, no necesariamente son las que valen. También va mucho la determinación tuya y ese en seguimiento, estar ciego por lo que crees que va a pasar, que al final sí necesita ser aterrizado, porque muchas veces puede existir la frustración y esa guía te la puede dar alguien con más experiencia, que no necesariamente es tu última palabra. Muy importante tener visiones, incluso que no sean de tu familia y tus amigos, porque las mamás siempre están a decir, usted es muy lindo, usted es muy inteligente y usted es capaz de hacer todo lo que le proponga en la vida, y posiblemente sí, pero no necesariamente para todo aplica. A ti, por la pregunta. Muchas gracias a todos. Un aplauso para Esteban por todas esas lecciones de vida que nos acaba de dar. Sos súper taquillero, estoy impresionado. Yo sabía que ibas a ser muy taquillero. Les recuerdo que la grabación de este conversatorio está más o menos en una semana aproximadamente publicada en YouTube. Si buscan en YouTube Hablemos de Diseño y ponen EAFIT, pues les van a salir las 18 entrevistas que hemos hecho con los 18 egresados más exitosos de la carrera, y ahí están pues para que vean diferentes temas. Dentro de 8 días vamos a hablar de diseño automotriz, pero la charla es virtual porque el egresado que voy a entrevistar vive en Londres y diseña conceptos de autos. Entonces la charla es a las 2 de la tarde, o sea que todo el mundo se puede conectar virtualmente o la pueden ver grabada porque queda grabada inmediatamente. Esta sí hay que editarla para poderla publicar. Entonces les hago la invitación, también los invito para que conozcan el showroom de Perceptual, que es una marca maravillosa, para que nos acompañen también en la Feria de Diseño y acompañen a Esteban. Y a todos muchas gracias por permitirme generar este espacio. Este es un programa que dentro de 8 días termino, lo hago cada semestre, y el semestre entrante estamos de cumpleaños, vamos a cumplir 25 años Ingeniería de Diseño de Producto, y les tengo una súper sorpresa para ese próximo 2024-1 con un esquema de Hablemos de Diseño mucho más recargado, riesgoso, donde vamos a tener unos invitados maravillosos. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Gracias a todos. Una feliz noche.